¿Qué tal? En el video del día de hoy lo que vamos a hacer es la función de corriente. ¿Qué es la función de corriente? Es un modelo matemático el cual relaciona un campo de velocidades con respecto a las líneas de corriente. En este caso, para que nosotros podamos hallar nuestra función de corriente es necesario partir a través de un campo de velocidades. El ejercicio nos está pidiendo verificar si existe la función de corriente y en caso de ser así, encontrarla. Entonces, en primer lugar, ¿cómo verificamos si existe nuestra función de corriente? Es necesario satisfacer nuestra ecuación de continuidad, el cual denotábamos como nabla, producto punto, el campo de velocidades. Esto tiene que ser igual a 0. Esto se puede reescribir de la siguiente manera, como la parcial de B1 con respecto a X1 más la parcial de B2 con respecto a X2 tiene que ser igual a 0. Entonces, de acuerdo al ejercicio que tenemos y nuestra ecuación de continuidad, con estos datos ya podemos verificar si existe nuestra función de corriente. Lo único que tenemos que hacer es hallar las derivadas parciales correspondientes y verificar que esto sea igual a 0. Ya tenemos B1 y tenemos B2. Lo único que tenemos que hacer es derivar parcialmente cada una de estas funciones. Entonces, la parcial de B1 con respecto a X1 me estará quedando de la siguiente manera. Sería 2A por X1 más la parcial de B2 con respecto a X2 sería derivar B2 con respecto a X2, el cual me quedaría menos 2 por A por X1. Y esto tiene que ser igual a 0. Si hacemos la multiplicación del más por menos, me estará quedando de la siguiente manera. 2A por X1 menos 2A por X1 y esto sí es igual a 0. Es decir, que sí existe nuestra función de corriente. Ahora, ¿cómo hallamos esta función de corriente? Es necesario realizar el siguiente procedimiento. Decimos que B1 va a ser igual a la parcial de psi, es la función de corriente, con respecto a X2. Y para B2 es igual a menos la parcial de psi con respecto a X1. Este modelo tiene una propiedad muy similar a lo que se llegó a ver en el área de cálculo 3 o cálculo vectorial. Cálculo vectorial, que es el flujo potencial, que a partir de ciertas parciales nosotros podemos hallar una ecuación. Entonces, de acuerdo a este modelo, lo que vamos a hacer es sustituir estos términos en nuestro campo de velocidades para que posteriormente nosotros podamos hallar nuestra ecuación de corriente. Entonces vamos a ocupar el primer modelo, el cual dice que B1 es igual a la parcial de psi con respecto a X2. Entonces, de aquí, B1 vale A por X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado. Entonces, A por X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado. Esto va a ser igual a psi, a la parcial de psi, con respecto a X2. Si nosotros pasamos esta parcial de X2 del otro lado y posteriormente las integramos en ambos lados, estaremos hallando nuestra función de corriente. Es decir, que nos quedaría lo siguiente. Parcial de psi va a ser igual a A por X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado, esto multiplicado por la parcial de X2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es integrar en ambos lados para poder hallar nuestra ecuación de corriente, el cual nos quedaría de la siguiente manera, como psi es igual a A por X1 al cuadrado por X2 menos A por X2 al cubo, todo esto dividido entre 3. Pero en este caso estamos integrando la variable X2, entonces nos faltaría una constante de integración, el cual estará denotada por X1. Entonces esta sería nuestra primera función de corriente. ¿Cómo es que hallamos el valor de nuestra constante de X1? Es necesario utilizar esta propiedad para que podamos hallar nuestro valor de C de X1. Entonces voy a borrar la parte de acá arriba para que posteriormente sigamos haciendo nuestros cálculos.
Entonces, como había dicho, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esta propiedad. Es decir, que esta psi ahora la estaremos derivando parcialmente con respecto a x1. Entonces, la derivada de psi con respecto a x1, es decir, derivar esta función con respecto a x1, me estará quedando de la siguiente manera, como 2 por a por x1 por x2. En este término nada más contamos con x2 y al ser una constante se va a hacer 0. Y aquí tenemos una constante que está denotada por x de 1, es decir, que nos quedaría como c' por x de 1. Así es como nos quedaría la derivada de la función de corriente con respecto a x1. Pero habíamos dicho que esta parcial de psi con respecto a x1 va a ser igual a nuestro campo de velocidades en 2. Entonces es necesario sustituir este b2 en esta parte. Solo que aquí tenemos que tener cuidado con los signos, ya que b2 vendría siendo menos 2 por a por x1 por x2. Y esto nos estará quedando igual a menos la parcial de psi con respecto a x1. Como podemos verificar, en ambos lados estamos manejando signos negativos y por lo tanto lo podemos dejar ambos como signos positivos. Entonces, si realizamos esto, en la parte de aquí que tendríamos que 2 por a por x1 por x2 va a ser igual a 2 por a por x1 por x2 más c' de x1. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo con esto? Si nosotros pasamos este término del otro lado restando, se nos estará eliminando con este término. Entonces, por lo tanto, estaremos diciendo que c' de x1 nos estará quedando igual a 0. Y si en ambos términos integramos con respecto a x1, lo que estaremos diciendo es que c de x1 va a ser igual a una constante, ya que en este término lo estamos integrando tanto de este lado como de este lado, pero si integramos con respecto a x1, nada más nos estará dando como c de x1, y en el otro lado, como tenemos un 0 y al momento de integrar un 0, nos estará dando una constante. Entonces, por lo tanto, decimos que c de x1 va a ser igual a c. Entonces nos quedaríamos con la misma función de corriente, pero en vez de c de x1 se estará denotando como c. Así es como hallamos nuestra función de corriente. Posteriormente estaré subiendo un video de cómo hallar la función potencial a partir de un campo de velocidades. Si llegan a tener alguna duda con respecto a la resolución de este ejercicio, no duden en dejarlo en la parte de comentarios. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima.